buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre. Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello estarán con nosotros desde la ciudad de Miami por Zoom, y aquí en el piso siempre sus servidores, Ezequiel Molina Lizardo. Vamos a hacer ellos desde Miami y yo desde acá un programa que sea de su agrado. Así que manténgase con nosotros en la próxima hora y lo va a disfrutar. Buenas Luis Manuel, buenas Roberto. Bueno, buenos días, pueblo dominicano, querido pueblo. Buenos días, Ezequiel. Que Dios me los bendiga a todos. Roberto. Buenos días, Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Muy contento de que después de 3 meses que Luis Manuel nos estaba amenazando que venía a Miami, al fin vino. Sí, así es. Dijo que no podía la misma semana, pero que fue a celebrar tu cumpleaños. Bueno, 10 días más tarde. Pero está allá, ese es un amigo, te cumplió. Sí, claro. Bien, empezamos contigo, Roberto, para que nos hable de los temas internacionales, la parte de la guerra, elecciones en Francia. Ahí andamos también con el asunto de Daniel Ortega, que sigue todavía haciendo algunas bellaquerías, y la extradición del expresidente de Honduras, Hernández. ¿Qué temas tenemos? Tenemos varios temas así para que tú nos inicies con el programa. Bueno, hagamos un pequeño resumen comenzando por el final. El jueves, el expresidente Juan Orlando Hernández fue deportado desde Honduras hacia el estado de Nueva York. Increíblemente, la persona que lo entregó, que es el jefe de la policía, fue exactamente el mismo jefe de la policía a quien él votó como jefe de la policía, porque lo que pasó fue de que este jefe de la policía había tomado preso a un par de narcotraficantes, y aparentemente la orden que se había dado a nivel de la presidencia de Honduras es que esas personas no podían ser tomados vivos, sino muertos. Y el jefe de la policía los entregó, y no le quedó otra a Hernández que deportarlo a Estados Unidos, y esas son las personas que cantaron fuertemente en contra de él. El día de hoy, el fiscal de la Nación, junto con el fiscal de Nueva York y varios de los fiscales de Nueva York, perdón, eso fue el jueves, leyeron todas las acusaciones que habían contra el presidente Hernández, tema que la tiene extremadamente complicada Ezequiel, dado a que su hermano fue acusado por 1/3 de esas acusaciones y un jurado lo encontró culpable. Te recuerdo que aquí en Estados Unidos todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. El tema es que dice de que todas las acusaciones que está haciendo la Fiscalía de Nueva York están bien fundadas, y en esto, este es un caso muy específico que el gobierno de los Estados Unidos está diciendo de que no va a perdonar el narcotráfico. También te recuerdo que cuando Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, detuvo o quiso detener las investigaciones que estaban contra Hernández, porque Hernández había decidido apoyar a Trump en parar la inmigración que estaba viniendo de Honduras hacia los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Donald Trump perdió las elecciones, entró Joe Biden, y entonces la justicia siempre prevalece. Así es que esa es la primera gran noticia. Muchos de los políticos en todas partes del mundo obviamente están observando, porque esta es la primera vez que se trae a Estados Unidos a un presidente de un país de Latinoamérica que es acusado de narcotráfico. Entonces, lo que se prevé es que va a ser acusado, porque hay pruebas suficientes para recibir una condena. Hay una batería de pruebas increíble. Los americanos tienen 10 años de estar buscando todas las pruebas, porque se decía que desde antes que él fuera presidente de Honduras, él andaba metido en temas de narcotráfico, y desde entonces aparentemente los Estados Unidos tienen muchas pruebas. Dios mío. Pero Hernández era el que tenía un programa, ¿verdad?, de televisión. No que yo sepa, Hernández fue militar
luego se metió a congresista y fue subiendo y llegó a ser presidente del Congreso y luego presidente de la República por 2 periodos, uno de ellos ilegal. Sí, bueno, modo. Bueno, tratemos ahora el tema nicaragüense o el francés, como tú entiendas, el orden que tú quieras. Bueno, en el tema del francés es bien sencillo. Tú tienes al presidente Macron y tienes a Le Pen, que es la candidata supuestamente de la derecha. Lamentablemente, la señora Le Pen es muy amiga de Putin y está de acuerdo con todas las barbaries que está haciendo Putin en Ucrania. Te recuerdo de que para los que están con Putin, que son muy pocos, dicen que lo que él está haciendo en Ucrania es una operación militar. Lo cierto es que es una invasión y ha causado una enorme cantidad de daños, de dolor. Han ejecutado a miles de personas, aparentemente han aparecido miles de cadáveres con tiros en la cabeza, lo que significa de que mucha gente posiblemente se rindió y le pegaron un balazo en la cabeza. Lo cierto es que el tema de Ucrania es muy delicado por varios motivos. Número uno, es de que se está muriendo mucha gente de ambos lados. Hoy oí un parte de guerra que se dio en el programa de Oscar Aza, que como tú sabes es dominicano y es uno de los mejores periodistas hispanoparlantes que hay aquí en Estados Unidos, y se dicen que ya han muerto más de 22,000 rusos y se han perdido más de 1,000 tanques y alrededor de unos 200 aviones, que para Rusia es muchísimo. Además, que el buque insignia de Rusia fue hundido por las tropas ucranianas. Luego, lo otro es que es bien grave y que estábamos hablando con Luis Manuel, es que Ucrania es el granero que le da de comer a Europa y que le da de comer a muchos países de África. Son unas tierras benditas de que se tira una semilla y nacen las plantas. Así es que es obvio que esto va a tener un efecto devastador en el tema de la comida y eso pone presión adicional en el tema de los precios, que aquí en los Estados Unidos todavía la inflación no se ha contenido, todavía está alrededor de un 8 o 5%, aunque yo creo que puede ser el doble de eso, debido a que cuando la gasolina se ha subido al doble, las rentas se han subido aquí en los Estados Unidos al doble. Entonces yo no sé de dónde estos bancos centrales y el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio, que son los que están viendo y midiendo la inflación, salen con un número que obviamente en la calle es mucho más. Solamente el costo de los huevos se ha doblado. Así es que esos 8.5 que se lo crean ellos, pero lo cierto es que la población lo está sintiendo muy fuertemente. Eso nos lleva a que en estas elecciones de noviembre yo creo que el Partido Republicano va a arrasar en las elecciones congresionales y donde también se decide 1/3 del Senado. Bien. Yo creo que me gustaría que tú me dieras una opinión, porque se están acercando las elecciones colombianas, Roberto, y Petro sigue a la cabeza de la preferencia del electorado. ¿Qué tú puedes comentar al respecto? Mira, te voy a comentar lo que pasó en Costa Rica. El expresidente Figueres estaba siempre al número 1 en la encuesta y casualmente en la primera votación salió de primero con alrededor de unos 10 puntos encima del segundo candidato. En estos países, si tú no ganas en la primera vuelta, aunque quedes de primero, vas a perder aplastantemente en la segunda porque todo el mundo se unió. Eso no va a ser el caso de Macron, porque Macron le había ganado a Le Pen hace 4 años por más de 30 puntos. Aún así, se estima que esta vez Macron va a ganar por 10 puntos porque hay un montón de gente que está desencantada con Macron, no de la forma que está manejando la guerra con Ucrania, que la está manejando muy bien, sino porque el pueblo le está pasando la factura con el tema de la inflación. No pueden salir con el cuento chino que la inflación es de Ucrania, como lo ha salido Biden. Aquí Biden sale diciendo que la inflación está subiendo porque por el tema de la guerra, y no hay nada de eso. La inflación viene desde los últimos 2 años y además cuando tú tienes muchos dólares persiguiendo pocos productos, eso va a haber inflación. Así es que eso es más o menos, digamos, el pequeño resumen que te puedo dar con el tema de Macron, Le Pen
y las elecciones aquí en Estados Unidos, que todo está alrededor de la economía, y luego lo que está pasando con Ucrania. Pero en Ucrania, a pesar que existe un enorme interés del pueblo americano de seguir de cerca lo que está pasando, al final el 100% de la gente lo que está pendiente es lo que paga, y lo que paga es incosteable en estos momentos. Bien. Luis Manuel, el FMI redujo las expectativas de crecimiento para todo el mundo, para el mundo completo, y lo hizo por región. En el caso mundial, lo dice que se crecerá, el PIB mundial crecerá máximo un 3%. La proyección que puso ahora la bajó. Era algo más de 3, era 3.5, 4. Ahora bajó a 3. Dijo que, y todo eso lo basó prácticamente en el asunto de la guerra. Yo insisto en que para mí eso va dependiendo de si la guerra termina en los próximos 2 meses, porque si se extiende, para mí que el crecimiento será más afectado todavía. Roberto estaba refiriéndose a la inflación en los Estados Unidos. Y es bueno recordar que nosotros, ya en febrero del año 2021, cuando el presidente Biden presentó el tercer paquete de ayuda del gobierno federal al apoyo a los sectores necesitados por el COVID-19, en el área de la salud y en el área de los desempleados. Hubo varios economistas, entre ellos Larry Summers y Blanchard, que fue jefe del equipo económico del Fondo Monetario, que señalaron su preocupación porque ese paquete podría ser propicio de un aumento de los precios y el inicio de un periodo inflacionario. En ese momento hubieron varios economistas, y eso que estoy hablando de Larry Summers, que es un keynesiano, varios economistas también americanos del lado de keynesiano, que dijeron que no, que eso no iba a provocar nada. Bueno, efectivamente, eso provocó lo que está provocando, y Roberto ya se refirió a eso, de la cantidad de recursos monetarios que puso la Reserva Federal a circular. Prácticamente en 2 años duplicó el balance que tuvo durante los últimos 100 años. Se creó en el año 2000, creo que en el 1913 fue la creación del Federal Reserve, y estamos hablando ya del año 2022. Y durante los últimos 2 años, pues la Reserva Federal creó una expansión similar a la que había sido su expansión desde su inicio hasta el año, o sea, prácticamente por más de 100 años. Eso indiscutiblemente, la cantidad de recursos que se tiró a la calle tenía que tener una repercusión en perseguir, como se señaló, como señalaba Roberto, bienes y servicios de la economía, no solamente norteamericana, porque el dólar circula a nivel mundial. Inclusive, yo recuerdo una vez que el expresidente Leonel Fernández presentó en la UNTAD un trabajo inicial donde señalaba y denunciaba que la expansión, eso era en el año 2011, de los recursos monetarios había creado un aumento de los precios de los productos, de las materias primas, de los productos básicos, porque había especulación en esos mercados. Inclusive se llevó una resolución a Naciones Unidas y se aprobó con relación a eso. Y efectivamente es lo que ha pasado ahora. Ahora ha habido muchísimo más expansión que lo que hubo en el periodo de la gran crisis financiera de aquellos años, que hubo una contracción inclusive del crédito a nivel mundial, porque fueron los bancos los que más fueron afectados, y naturalmente el balance de los bancos, que estaba muy debilitado, no le permitía expandir sus créditos. Pero ahora ha sido diferente. Ahora los bancos están muy reforzados, ahora tienen su cartera, su balance neto es positivo, y tienen
pues, disponibilidad de recursos para prestar. Todo lo que le dio la Reserva Federal y todo lo que le han dado, inclusive en República Dominicana. Nosotros tenemos un sistema bancario que ha sido reforzado después de la crisis del año 2003 y tenemos una banca fuerte, o sea que también todos los recursos que dio el Banco Central a través de la banca, esos recursos fueron a crédito al sector privado. Bueno, entonces, eso es parte de lo que está pasando ahora. O sea, se han ligado una serie de factores del área de la oferta, como ha sido el problema de estos, del transporte marítimo, como ha sido el problema de las cadenas de valores de producción que también han sido cortadas. Y entonces, unido a este problema monetario y fiscal, pues eso ha sido explosivo. Entonces, estamos viendo una situación que realmente es muy peligrosa con la guerra de Ucrania, con Rusia, que le ha metido una candela a esta situación, que ha provocado, y lo que señalaba Roberto, ahora va a haber una escasez de trigo a nivel mundial, y de otros productos agrícolas, porque Ucrania, y principalmente en el área donde los rusos están invadiendo, es un gran productor de granos, y Rusia es un gran productor de fertilizantes, que es otro de los problemas que hay a nivel de fertilizantes. Estaba viendo que en República Dominicana los agricultores se estaban quejando por el aumento que hay en la parte de los fertilizantes, que iba a reducir la productividad en el crecimiento del sector agrícola en el país, que es a donde el gobierno debió haber puesto mayor énfasis, y no en este proyecto de tasa cero que ha puesto todo su esfuerzo en un área donde realmente no se va a resolver una situación, que es una situación que tenemos que enfrentar, que es el problema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, el país tiene suficiente capacidad para tener su seguridad alimentaria, pero si el gobierno se esfuerza más en promover importaciones y en no promover la producción nacional, pues entonces ahí puede ser que tengamos un problema a mediano plazo cuando ya no haya recursos para seguir importando. Ahora, en cuanto a lo que tú dices del pronóstico del Fondo Monetario de que va a haber una caída en la expansión de la producción a nivel mundial, pues naturalmente, con este problema de Ucrania y más, hay un problema ahora en China, otra vez con el asunto del COVID-19, hay empresas que han cerrado, eso también va a crear va a prolongar el problema que hay en la cadena de valores. No va a volver a la estabilidad de los mercados dentro de un periodo que uno pensó que iba a retornar, y eso pues naturalmente va a provocar escasez de materias primas, de insumos, y que va a afectar la producción no solamente en China, sino la producción a nivel mundial, porque los chinos son exportadores de muchos de esos bienes intermedios y de esa materia prima que utilizan otros países para producir. Entonces, eso junto con la guerra de Ucrania y Rusia, que está afectando el mercado europeo, más básicamente el mercado europeo que otros mercados, pues va a provocar una rebaja en el crecimiento del PIB a nivel global. Ojalá y sea eso lo único que suceda, y no que las utilidades que se están sucediendo a nivel de Rusia y de Ucrania provoque una conflagración que uno no quiera que suceda, como están anticipando algunos altos funcionarios de inteligencia del gobierno norteamericano, que el señor Putin podría verse, ¿no?, ante la debilidad de Rusia, la derrota de Rusia, verse en un momento determinado con la necesidad de mostrar fuerza utilizando sus armas atómicas. Desgraciadamente, ojalá y espero que eso no suceda. Pero sí, la situación a nivel internacional está muy inestable y va a seguir inestable, y yo recuerdo, Ezequiel, que nosotros venimos insistiendo desde hace tiempo que esta es una situación donde el gobierno dominicano tiene que tomar medidas
de mucha prudencia en el manejo de su área fiscal, porque no se sabe hasta cuándo va a seguir prolongada la inestabilidad en los mercados internacionales. Y él, básicamente, a nivel de los subsidios que está dando el gobierno, hasta dónde va a llegar, sí, hasta dónde vas a seguir sacrificando parte de los ingresos para destinarlo a subsidios. Sí, me señalas. Yo precisamente, vamos a una pausa, pero yo precisamente quiero exponerle a ustedes dos desde acá ese tipo de situación que se llama subsidio versus deuda o déficit, y también inflación versus crecimiento. O sea, quiero que hagamos un ejercicio conceptual sobre eso en la próxima pausa, porque es importante con esta situación de cómo tratar una inflación sin que finalmente lleguen a otra consecuencia. No quiero ahora dar detalle en este segmento, vamos a darle en el próximo. Vamos a hacer la pausa. Manténganse con nosotros, amigos, que va a ser interesante este debate. Continuamos en Agenda Económica. Roberto y Luis Manuel. Los gobiernos tienen muchísimos instrumentos económicos o herramientas para combatir la inflación, impulsar el crecimiento o sencillamente para crear una economía restrictiva o expansiva. En el caso nuestro de República Dominicana, las autoridades han decidido tomar medidas monetarias y tomar medidas fiscales también. Pero en cuanto a la monetaria, han logrado un efecto deseado, que es restringir la economía, bajar la expectativa de crecimiento, y se nota que, y los números están ahí. Eso, sin embargo, no ha logrado disminuir la inflación. Podría ser que se diga, y no digo que no, de que por lo menos han logrado que la inflación no se vaya muy de la mano. La inflación está en 9 ahora mismo en República Dominicana. Pero la economía se ha recogido suficiente dinero. La base monetaria restringida la han llevado y han recogido más de 50.000 millones de pesos según los datos. Los subsidios que está dando el gobierno, ya sabemos, y lo hemos dicho Luis Manuel, lo han dicho otros economistas, lo he dicho yo, de que mantenerlo no es tan fácil, porque eso puede aumentar el déficit y puede también aumentar la deuda. Entonces, combatiendo la inflación y disminuyendo el crecimiento, pudiésemos, Luis Manuel, y a partir de ahí quiero crear el debate, pudiésemos llegar a que si finalmente no bajo la inflación, pero disminuyo la economía, puedo llegar a una estanflación. Creo que Europa se está viendo en posibilidad de estanflación. Creo que Estados Unidos está en las puertas de una estanflación. Creo que nosotros todavía tal vez no, pero podríamos también estar. Y para mí es más peligroso llegar a esta inflación que tener una inflación que tú puedas dominar y no bajar tanto el crecimiento, no bajar tanto el consumo. Ahí sí le pongo el plato en las mesas de ustedes. 2020, que fue la fecha cuando comenzó realmente la restricción en términos de las medidas que tomaron los gobiernos a nivel mundial y en la República Dominicana, que cerraron la economía. Con relación a abril del 2022, que son 2 años, ¿verdad? Estamos hablando de 24 meses. La base monetaria restringida, que es la expansión del Banco Central, creció un 29% en 2 años. Un 29%. El M1, que es el medio circulante, que es depósitos a la vista más dinero en circulación en efectivo, creció en ese periodo de 2 años un 48%. Abril de ahora. Y la oferta monetaria ampliada creció un 64%. Y bueno, no hablemos de los dólares porque eso ahora no. Pero
También bueno, la Reserva Internacional del Banco Central tuvo un crecimiento de 6.000 millones de dólares en ese periodo, 6.000 millones de dólares, casi, y Casi tenían en dobla, abril del 20 8.000 casi y dobla. creció 6.000. ¿No? Sí, casi dobla. Bueno, y después los activos externos netos del sistema financiero, que eran negativos en 33 millones, ahora en abril son positivos en 972 millones. O sea que la economía dominicana no está a falta de liquidez. O sea, las medidas monetarias que ha tomado el Banco Central ha restringido posiblemente, han reducido un poco la fuerte expansión que hubo, pero esa expansión se mantiene en el Sí. mercado, Lo que pasa, según Luis esto, te interrumpo, Luis pese Manuel. a los valores que ha emitido el Banco Central, Sí, que ha crecido de 618.000 a 827.000. Eso quiere decir que 200.000 millones fueron puestos en circulación a través sí, de los valores sí, Luis del Manuel, Banco pero te voy a Central. interrumpir. Tú estás haciendo un análisis en un periodo abril, 2020-2022. Me hubiese gustado que te mantuviera hasta diciembre de 2021, porque a partir de enero hubo otras medidas que sí han disminuido la base monetaria restringida de diciembre a No, abril de pero tú este me estás año. hablando del nivel de la economía de liquidez. Yo te lo estoy poniendo a la última fecha. Yo no te lo puedo poner a diciembre, porque nos estamos refiriendo a la inflación del 9% que fue en marzo. Entonces, si estamos hablando y nos estamos actualizando en términos de valores, por un lado, vamos a tener estos valores que son los que son 2 años, o sea, son 12 meses más 12 meses, son 24 meses, Está bien, de abril a está bien. abril del 2020 a Respeto el abril del periodo que 2022. que he tomado. O sea que diciembre es un mes que tú no lo puedes tomar no lo puedes tomar porque es un mes de mucha liquidez en la economía. La gente gasta mucho, hay mucho dinero en la calle. Entonces es un mes muy fuera de lo normal, ¿no? Pero ya abril, ya ahí la situación de diciembre se ha reducido bastante ese exceso de liquidez que estaba en manos del público. Pero como quiera, todavía existe un exceso de liquidez de un 29%. Tú me dirás, bueno, la inflación ha sido un 9%, solamente en un año, el crecimiento fue un 12%. Yo te digo, sí, es verdad, hay un nivel tal vez de una base monetaria restringida donde posiblemente ese sea el nivel adecuado para ese tipo de comportamiento de la economía durante este último periodo. Pero cuando tú ves el medio circulante que está en un 47% de crecimiento con relación a ese periodo, tú dices, bueno, hay liquidez en la economía y hay liquidez en la economía. No hay una economía que no está siendo líquida ahora. Tú habías hablado, pero no sé si quieres entrar a eso en la parte de la política fiscal. Es un tema porque el ministro de Hacienda ayer produjo un discurso, una charla en En la la Cámara Cámara Americana Americana de de Comercio, Comercio. donde puso una serie de elementos, ¿no? Que sería bueno hablar sobre él. Sí, sí, cómo no. Inclusive, también pensé que Jairón venía al programa de hoy porque estaba interesado pues, Jairón hace un escrito en la edición de su periódico, su importante periódico El Dinero, el mejor periódico en términos económicos que se produce en República Dominicana, donde señalaba y hacía cierto tipo de crítica al asunto de que el, de que el gobierno central actuó en aumentar el 26% de los salarios al sector construcción, como que es como es la parte privada, pues como que el sector privado debería algo así fue que expresó, como que el sector privado pues estaba ausente en esa decisión. Y bueno, el asunto es que realmente, o sea, cuando tú vas a ver que el país tiene un nivel de inflación de casi un 9%, ¿no? ¿Verdad? Y como tú señalas, hay políticas tendientes a restringir la liquidez. Tú dices, bueno, eso va a provocar cierto tipo de restricción para el crecimiento económico. Tú no sabes, posiblemente, pues no sea del 6%, pero el crecimiento sea del 5.5%, te reduzca a medio punto o te puede reducir un punto. Pero cuando tú le metes un nivel de crecimiento de un 26% al salario, en un sector tan importante y dinámico como el sector de la construcción,
eso es un elemento sumamente restrictivo que te puede afectar, ¿no? Naturalmente, la expansión del sector, no solamente en términos a las obras que actualmente están en construcción, sino a las nuevas que van a comenzar. Entonces, ahí me parece a mí que el gobierno se precipitó. Es verdad que es necesario mejorar el salario real de los sectores de abajo. Ahora, eso tiene su momento. Tú no puedes ponerle más combustible al fuego cuando ese fuego está en su nivel más elevado. O sea, tú no le puedes poner a una inflación, un crecimiento en el nivel de salario que te va a crear un aumento en el costo al final de ese bien y que se va a transmitir en un aumento de los precios y un aumento de la inflación. Y después, con relación a la intervención del ministro de Hacienda, él señalaba que el gasto público dominicano es la mitad del gasto público de América Latina, que es un 31%, el de aquí un 18%. Sin embargo, yo le recuerdo al ministro que ha tenido muy buena ejecución. Mira lo que se logró en el asunto del gas y del seguro del gas, que la República Dominicana ha recuperado creo que más de 20 millones de dólares en eso. ¿Y la renegociación de deuda? ¿Y la renegociación de deuda? No, con un seguro en términos de precio. Sí, sí. O sea, que tú tienes el precio fijo ahí y que todo que aumente ahí, el seguro te lo tiene que devolver por encima de un tope. Digo, pero que ha sido exitoso en la renegociación de deudas. Sí, no, ha sido exitoso en eso. Tal vez en la parte de los subsidios se le ha ido la mano, yo creo que sí, que se le ha ido la mano, porque realmente ha habido que no se está reflejando un mayor crecimiento inflacionario, porque los subsidios están afectando los precios, no están dejando que se visibilice el precio real del producto en el mercado, porque el gobierno está absorbiendo ese aumento. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En el momento que el gobierno no pueda seguir eso, entonces va a subir de un sopetón y entonces la inflación se te va a disparar otra vez. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y el gobierno tiene que diseñar una política de enfrentar esto con una gradualidad frente a la realidad del mercado, que no es un mercado de corto plazo cuando él pensó aplicar estos subsidios que era por 6 meses, pensando que la crisis que había con Ucrania y con Rusia y con la materia prima a nivel internacional, eso se iba a solucionar en 6 meses, pero se ha visto que eso no va para 6 meses, eso va para mucho más. Entonces ya el gobierno tiene que implementar una política, ¿no?, de gradualidad, porque las finanzas públicas son incapaces de mantener ese nivel de subsidio. Y cuando te hablo del discurso del ministro de Hacienda, él señala que el gasto de República Dominicana es el 18% del PIB, mientras que en el resto de América Latina el promedio es un 31%. Ahora, yo quiero que me comparen y me digan que ese resto de América Latina ha mejorado con relación a República Dominicana. Cuando República Dominicana es uno de los mejores ejemplos de economía en los últimos 20 años en América Latina. Entonces, no me pueden decir que ese nivel de gasto está restringiendo nada, cuando República Dominicana está alcanzando crecimiento, está alcanzando nivel de caída en desempleo, está alcanzando mejor Gini que todas esas economías que tienen un 31%, que no sabemos qué hacer con ese dinero cuando no cae la pobreza, ni mejoran los indicadores o los otros indicadores sociales, ni tienen una tasa de crecimiento como la que tiene República Dominicana, porque muchos de ellos crecen en un 2%, un 3%, el crecimiento de América Latina es sumamente bajo. Entonces, que no me comparen a República Dominicana con América Latina, porque nosotros somos una economía totalmente diferente. Nosotros estamos fuera de América Latina, fuera totalmente de América Latina. Somos una economía, una de las economías más dinámicas, y en eso que tenemos que trabajar, porque hemos logrado, pese a ese nivel de gasto, reducir la pobreza, que en el año 2013, en el 2003 se disparó al 50%, y antes de la pandemia nosotros lo pudimos lograr bajar al 21%. Y el Gini de nosotros es prácticamente casi igual al de los Estados Unidos. Bueno, mira, el déficit, el subsidio de los combustibles ya representa 9.000 millones de pesos
en lo que va de años, en el trimestre. En el trimestre, o sea, de enero, febrero y marzo son 9.000 millones. Si eso se mantuviera, son 36.000 millones de pesos, que es imposible mantenerlo. Eso sumado a lo que son los otros programas de Supérate y otros programas de apoyo social. Y al mismo tiempo el subsidio eléctrico, que igual podría ser que pase de 30.000 millones de pesos también. Entonces no es posible que el gobierno proyecte o crea que puede llegar y sustentar subsidios que pasen los 60.000 millones de pesos. Eso no puede ser, porque eso es lo que puede llevarlo a un gran endeudamiento, o a un gran déficit fiscal. No hay de otra. Y eso le va a traer problemas después para fines de lo que son las valoraciones de riesgo financiero, de esas calificaciones de riesgo, para fines de después coger incluso más prestado para el año 2023. En el caso que tú dices de las comparaciones, a ti y a mí nunca nos han gustado las comparaciones. Cuando él habla de que es 18% y comparado con el 31% promedio de América Latina, lo que hay que ver es que ese 18% representa de por sí más de un 3% de déficit fiscal. O sea, es que si nosotros tenemos una presión tributaria de algo menos de un 14% y tú tienes 18% del Producto Interno Bruto, entonces tienes un déficit de 4, de 3.5. Entonces lo que tú tienes que valorar, cuál es tu gasto y cuáles son tus recaudaciones para fin de cómo tú lo vas a hacer. O mejora tus recaudaciones, que él admite que es verdad, y en esto sí, ahora sí yo estoy de acuerdo, Luis Manuel, en que sí es verdad que no es momento para hablar de reforma fiscal. Sí es verdad que no es momento. Y en el caso que tú hablas de la construcción, lógicamente están dejando entonces la política monetaria sola en materia de control de inflación. Mira, yo creo que los logros que ha alcanzado República Dominicana durante las últimas décadas con relación al resto de América Latina ha sido la prudencia con que ha manejado sus Claro, gastos, claro. la estabilidad macroeconómica que se ha logrado. Entonces hay que ser sumamente cuidadosos en esta cuestión de la salsa de los precios, de la salsa de los salarios en medio de una inflación y de meterle más presión al gasto público con unos niveles de subsidio que nos van a aguantar la tendencia que hay en el mundo de mantener elevados precios durante un periodo más prolongado que el que se pensó a nivel de petróleo, las otras materias primas. Luis Manuel, vamos a hacer la última pausa y nos quedan a partir de que regresemos 4 minutos de programa y quiero que hablemos de la reserva que la mencionaste, de más de 14.000 millones de dólares, y la apreciación del dólar. No nos corten, amigos. Hoy es un día de gran alegría para nosotros el poder celebrar los 16 años de Agenda Económica. Agenda Económica es el programa que inició un día para orientar a toda la población dominicana y dejar una impronta con sus análisis objetivos a través de un gran grupo de profesionales que hoy acompañan ese proyecto o que han pasado por el mismo, como es el caso nuestro, que sirvió de gran escuela y de gran compartir con grandes profesionales. Nuestras felicitaciones, un gran abrazo a nuestro amigo y hermano de vida y compadre Ezequiel Molina Lizardo, quien ha dirigido este proyecto con grandes sacrificios y con grandes esfuerzos. Pero también nuestro gran reconocimiento a todo el equipo que nos acompañó también junto a Ezequiel, como es el caso de Rosana Ruiz, Andrés Terrero, Luis Manuel Piantini y en el caso de Luis Núñez, que falleció apenadamente hace poco tiempo. Nuestras felicitaciones a ese gran grupo humano y profesional que han llevado la voz cantante en relación a lo que tienen que ser las buenas orientaciones en el ámbito político, económico y social en la República Dominicana. Enhorabuena, Agenda Económica, un gran abrazo a todos. Bien, amigos, gracias por mantenerse con nosotros. En el 31 de diciembre, las reservas monetarias nuestras cerraron en algo más de 12.000 millones de dólares.
A 3 meses, o sea, ya a marzo, las reservas monetarias están en 14,000 y algo de millones de dólares. Han crecido en 3 meses. El peso dominicano se ha apreciado en un 5%. Recordemos que a partir de enero el peso comenzó a ceder, o sea, el dólar comenzó a ceder su valor y ya a estos niveles, al día de hoy, el dólar llegó a bajar a 54 la compra o la venta del banco. Los bancos llegaron a vender a 54, ya están vendiendo a 55.15. Pero igual sigue siendo una apreciación con relación a cómo cerró a 57, 58 el año 2021, o casi cierra de ese precio. Entonces, el peso apreciándose, la reserva aumentando. Si el Banco Central mandara dólares para la calle, igual entonces mandaría más dólares para comprarlo. Eso significa que podría bajar más todavía el valor del dólar. Eso crea un problema con las exportaciones. Entonces, Luis Manuel, hay una especie como de rareza, si se quiere. Una reserva aumentando, un peso apreciándose, y ahí sí te digo, en este año ha habido una base monetaria en liquidez menor, o sea, ha habido una disminución. O sea, es como algo raro, es como tú dices, una economía diferente, una economía que está bien manejada, pero se está dando una especie como de algo raro en materia económica como nunca visto. Ezequiel, acuérdate que nosotros comentamos también en otros programas anteriores con relación a este movimiento de las tasas de cambio, que el gobierno se adelantó por la posibilidad de un aumento de las tasas de interés a nivel internacional a tomar Sí. lo que necesitaba de financiamiento externo, una parte, ¿no? Tomarla ahora como se hizo en febrero. Muy acertado de su parte. Muy acertado de las autoridades monetarias. Bueno, la cosa es que ese dinero posiblemente, y habíamos visto que con el ingreso de esos recursos al país, se comenzó a ver una apreciación en el peso dominicano, ¿no? Y lo que pensamos es que ese dinero, en vez de haber ido a las arcas del Banco Central, fueron a la del Banco de Reserva, y que el gobierno estaba vendiendo esos dólares en el mercado, y naturalmente era esos dólares lo que le estaban bajando el precio del dólar en el mercado, no la reserva del Banco Central. Entonces, también en un momento como este, donde hay problemas de escasez a nivel de producto, a nivel internacional, donde hay muchísimos problemas en el término de la oferta, los precios no son tan significativos porque como quiera los países van necesitados de productos, van a comprar esos productos en el mercado internacional aun y cuando esos precios sean un poquito más altos. Como lo que está pasando ahora en base a las necesidades con relación a las materias primas. Entonces tú me dirás, bueno, sí, porque la apreciación lo que hace es que el precio de los productos dominicanos en los mercados internacionales lo que van a hacer es que en vez de tener una mejor un nivel de competencia, nivel de precio, posiblemente los exportadores no puedan, ¿no?, mejorar su nivel de competencia porque ha habido una apreciación de la tasa de cambio, o sea, le están pagando menos en términos de peso. Pero yo no creo que eso sea una situación, porque estamos viendo cómo las exportaciones están creciendo casi explosivamente, las exportaciones de zona franca y las exportaciones nacionales también, algunas de ellas. O sea que eso no ha sido un factor. Tampoco en el sector turístico tú ves que ha sido un factor de que eso te ha restringido la llegada de turistas al país. Entonces, la apreciación que se está dando en el peso, al contrario, yo creo que ha beneficiado en términos de que no ha habido una mayor presión de aumento de precio en el mercado, porque eso no se ha trasladado. O sea, al haber una apreciación, eso se refleja en una debilidad del dólar, ¿no? Entonces, el dólar, los productos que se compran con el dólar, pues vienen más baratos al país.
que tú dices que eso no se refleja en el mercado doméstico, esa caída en el precio del dólar y la posibilidad de que eso pueda ser un efecto de reducción de precio a nivel internacional para el importador que compra esos productos. ¿Sí? El problema es que ya hemos dicho en varias oportunidades que este es un mercado que no es un mercado. República Dominicana no es una economía de mercado libre, es una economía de mercado secuestrado, de mercado secuestrado por monopolios y oligopolios que te manejan los precios, y por eso tú no ves esa reacción en el mercado internacional de lo que pueda darse a nivel de la tasa de cambio, que mejore la situación y que pueda eso reflejarse en una caída de los precios domésticos, o inclusive la tasa cero que se está buscando ahora a nivel de aduana. Eso lo que va a beneficiar son a los importadores, que son muchos de ellos los que tienen esos mercados capturados. Y tú no vas a ver eso en un reflejo de que se transmita eso al consumidor final. Lo que han dicho algunos ya a través de la prensa, que nosotros venimos diciendo y abogando desde hace más de un año. Bueno, yo lo sé desde hace muchísimo más, porque yo estoy viendo que muchos de esos movimientos que se dan a nivel de la tasa de cambio, por ejemplo, cuando la tasa de cambio subió un 60, que se dispararon los precios, después esa tasa de cambio bajó al 27 y los precios no bajaron al 27, al contrario, se quedaron a niveles tal vez del 50, y más nunca fueron reducidos. ¿Por qué? Porque hay un mercado que maneja esos precios. Ese es el problema, Ezequiel. Bien, bueno. Roberto, ¿tiene algún comentario sobre Estados Unidos en esta materia de inflación adicional? Bueno, saca la cuenta de que yo refinancié mi casa y lo anuncié hace 14 meses en 2.5% a 30 años. Hoy la tasa está en 5.1, el doble. La misma casa. El efecto en Estados Unidos es mucho más rápido que acá, ¿verdad, Luis Manuel? Sí, bueno, inclusive ahora allá reacciona más rápido. Que el aumento de la tasa de interés está restringiendo el mercado de inmobiliario. Claro. O sea, ha habido una caída en la demanda, claro, en los últimos 2 meses. No, además la incertidumbre. La incertidumbre, cuando hay incertidumbre, la gente, el mercado inmobiliario es el que más se afecta, porque es el mercado de largo plazo. Y la gente trata de no endeudarse a largo plazo sin saber qué va a pasar en el futuro, con su salario, con su economía y con la economía general. Bueno, muchísimas gracias por ustedes participar del programa desde Miami. Siempre estamos a la disposición de nuestros queridos amigos televidentes, que tenemos ya 16 años con su lealtad. Gracias, amigos, gracias Luis Manuel, gracias Roberto, que la pasen bien por allá, y a ustedes, amigos, manténganse con nosotros y hasta la próxima entrega.